Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer iniciar este día, esta entrevista con dos grandes amigas que admiro muchísimo y respeto y con las cuales pues he compartido muchísimo el trabajo por los derechos humanos y el trabajo político, en el caso de Araní Trincado. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y desde el Comité de Derechos Humanos de 20 hemos decidido precisamente hoy darle continuidad a la serie de entrevistas que hemos venido haciendo para visibilizar lo que hacen los defensores de derechos humanos, lo que hacen los familiares de víctimas de persecución política en Venezuela. Y en el caso de hoy, pues también celebrar y conmemorar el trabajo que hacen defensores de derechos humanos en nuestro país. Para mí es un gran honor compartir con estas dos grandes amigas, Tatiana Aguilar, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Estado Nueva Esparta, abogado, que viene haciendo un trabajo independiente desde su plataforma ciudadana, y por supuesto Araní Trincado, que es una activista por los derechos humanos también, ya desde otra plataforma y con un abordaje distinto porque es desde un partido político. Trabajos que son eh, muy separados, muy delineados, pero que en algún momento pues buscan el mismo fin, que es lograr que haya un país donde se respeten los derechos humanos y haya democracia. Mi nombre es Luis Tarbay, desde el Comité de Derechos Humanos, del equipo que conformamos en 20 Venezuela, pues le damos la bienvenida a este espacio y por supuesto, pues darle la bienvenida a nuestras dos invitadas. Bienvenida, Tatiana. Gracias, Luis. Bueno, muy honrada con este espacio que nos da, de verdad que sí, para nosotros acá del Estado Nueva Esparta y desde el equipo que coordino, pues muy a hablar un poco de lo que es el rol que desempeñamos en la defensa de derechos humanos, pues y orgullosa de poder hablarte de la organización que represento. Bienvenida. Bienvenida también Araní Trincado, coordinadora del Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Gracias, Luis. Agradecida por la presentación y por compartir espacio tanto contigo como con Tatiana, porque bueno, ya de una vez para que todos sepan, yo creo que hay que decirlo, ustedes dos me han enseñado muchísimo en este camino. Aprendo cada día del trabajo de todos ustedes y de verdad, pues, agradecida de estar aquí con ustedes. Gracias, Araní, bienvenida. Bueno, el contexto que afronta la mujer venezolana no podía ser más adverso. En el medio de una emergencia humanitaria compleja, de un régimen político que lo que ha ido es retroceder en materia de derechos humanos, privar a los defensores, incluso perseguir a los defensores de derechos humanos. La situación de los defensores de derechos humanos, de las mujeres que son defensoras de derechos humanos, pues es crítica en nuestro país, ni hablar de la libertad de asociación, la situación que vivimos de pobreza generalizada en Venezuela, pues desde mi perspectiva coloca a la mujer en una situación de extrema vulnerabilidad. Pienso que como encargada de la familia, pues es esa persona sobre la cual recae la mayor presión sobre un régimen que no respeta los derechos y que cada día ha ido como buscando minar ese núcleo fundamental que es la familia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales y esa persecución que se da, esa manipulación que se da de las necesidades de los venezolanos en nuestros sectores populares, donde pues lo que se genera es una situación de psicoterror prácticamente que mina ese núcleo familiar con, con esos atropellos que se viven cada día. Esa realidad es una realidad generalizada en nuestro país que se ha denunciado debidamente por las organizaciones de derechos humanos, por los defensores de derechos humanos que han hecho un arduo trabajo de documentación y de denuncia a nivel internacional. Digo a nivel internacional porque lamentablemente en nuestro país no hay acceso a la justicia y pues no nos queda otra que acudir
a las instancias internacionales, lo cual es un derecho para los venezolanos. Ante esa situación deliberada, pues primero que nada quería conocer en un día como hoy pues el trabajo que hacen ustedes desde sus respectivas organizaciones. En primer lugar quería preguntarle a Tatiana pues cómo está el equipo de la Red de Derechos Humanos, cómo está el trabajo y que nos cuente pues qué ha venido haciendo. Bueno, Luis, para mí es un placer poder contarte mucho de lo que ya tú sabes que hace la red. Y efectivamente, como tú decías, es el entorno país el que nos ha llevado a asumir posiciones y situaciones de defensa, ¿no? La Red de Defensores de Derechos Humanos nace de una red ciudadana a través de la solidaridad por la situación que se estaba viviendo en el estado de Nueva Esparta, donde un grupo de ciudadanos simplemente asumimos, y ahí también tengo que reconocer como era allí que mi trabajo inicial siempre fue un trabajo social, un trabajo vecinal, el contacto con la gente, bueno, y también que me crié en un ámbito entre médicos donde tenía un contacto continuo con el sentir y el padecer de las comunidades. Entonces no me era ajeno nada de esto que se vivía, pero fue el contexto conflicto país y de tu mano, pues el que me lleva a entrar en la materia de derechos humanos y asumir el compromiso y, como le digo ahorita a todo el mundo, y estar enamorada de la materia de derechos humanos. ¿Okay? Y agradezco enormemente pues el poder tener la solidaridad de apoyar, de ver de la crisis humanitaria, de las detenciones arbitrarias, de la represión, ¿no? Asumir un compromiso más que ver y comentar. Bueno, ahí nos reunimos, logramos hacer una organización con un trabajo de calle donde orgullosamente puedo decir que prácticamente el 80% de la organización somos mujeres. Fuimos las primeras en asumir ese compromiso a través de esa red ciudadana y totalmente satisfecha. A veces los que nos colaboran, los hombres pues dicen que se sienten como en la minoría dentro de la organización, ¿no? Pero efectivamente hemos logrado ser un equipo maravilloso. Tenemos, ¿cómo se llama? Mujeres en todas las áreas. Eso nos ha permitido, una vez que vamos a decir, baja el número de detenciones arbitrarias y todo esto dentro del Estado de Nueva Esparta, la red nunca se ha quedado tranquila, nunca ha estado sin hacer nada. La diversidad de las ocupaciones de cada uno de sus miembros, sobre todo las mujeres, nos ha permitido seguir vigentes en diferentes áreas en materia de derechos humanos. Tenemos médicos, asumimos una coordinación médica con jornadas dedicadas directamente a la mujer, donde pues gracias hemos podido llegar, asistir y atender y monitorear, que lo importante es poder hacer un seguimiento, no simplemente llegar, tomar, hablar y retirarte, sino hacer un seguimiento, y lo hemos logrado en ese ámbito. Hemos logrado ampliarnos hacia el ámbito de la formación en derechos humanos, muy orgullosamente también gracias a que tenemos docentes dentro de la coordinación de la red de derechos humanos, y tenemos un proyecto que es formando pequeños defensores de derechos humanos, que lo hemos visto como algo fundamental, ¿no? Porque toda esta situación que se va viviendo muchas veces tiene que ver con el no entenderlo, no tener los valores y no entender la necesidad de respetar al otro independientemente de cómo piense, lo que crea, esas diferencias, ¿no? La belleza del ser humano, de poder ser diferente, yo creo que eso es algo que hemos perdido en querer ponernos en una acera o en la otra, ¿no? Entonces tratamos un poquito de recuperar eso y dentro del equipo que asumimos las defensas, también la mayoría de la parte jurídica somos abogados, y nos ha tocado llevarlo. Ahorita estamos asumiendo con el equipo jurídico, que también es la parte femenina con unas colegas, el tema de lo que tiene que ver con la violencia de género. ¿Okay? Que desde el punto de vista que nosotros los estamos analizando, Luis, nosotros hemos, pues, por todo lo que hemos podido percibir, hemos visto que tú no puedes hablar de violencia de género sin hablar de violencia intrafamiliar, ¿no? Por lo que implica la violencia dentro del hogar en el momento que hay la violencia de género, y si tú no atacas también a ese niño o niña, en un futuro va a ser víctima o victimario. Entonces hemos decidido que todo esto pues lo entrelazamos en el proyecto de la formación de pequeños defensores, y eso es lo que hemos ido haciendo. Dentro del trabajo que hemos hecho en cuanto a detenciones arbitrarias y todo esto, ha sido fuerte el hecho de tener que ser mujeres,
¿ok? Y sobre todo a mí que me ha tocado el tema de coordinar y como que llevar la batuta, ir adelante. Creo que Arani nos ha visto en algunos momentos donde hasta algunas personas lamentablemente tienen esa visión que cuando hay estas situaciones de tensiones, protestas, todo esto, está frente a cuerpos de seguridad como la Guardia, o sea, cuerpos de seguridad muy agresivos, ¿no? Entonces, el salir al frente como mujer, muchas veces me dijeron, no vayas tú que eres mujer. Eso llegué a escucharlo en algunos momentos, hasta cuando teníamos grupos grandes de detenidos en el comando de la Guardia de los Cocos, me decían, no vayas tú que eres mujer, ¿no? Yo decía, pero es que yo no voy a hacer amistad, ni voy a ser simpática, ni a caerles bien, yo simplemente voy a exigir derechos, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer, y gracias a Dios siempre nos funcionó. De hecho, lográbamos poder acceder a los detenidos, logramos hacer un seguimiento completo, no solamente atendiendo las detenciones arbitrarias, que yo creo que es la parte de repente de ser mujeres en la materia de derechos humanos, sino que nos llevaba, Luis, también a dar la asistencia primaria a los familiares. Para nosotros no fue únicamente ver a la persona víctima de la violencia, sino también veíamos a la víctima familia, ¿no? Y eso nos llevó muchísimo a cubrir, tanto es emblemático el tema de cuando los margariteños que fueron a tribunal militar, nosotros asumimos una defensa completa que prácticamente todas las semanas asistíamos a visitarlos en el centro de reclusión, nunca dejamos de verlos, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El mismo tema de poder ver más allá de lo que está. Lamentablemente, pues sí, situación país, el tema, el tema humanitario que se está viviendo, el tema servicios, porque realmente las agresiones que recibimos por toda la situación país, por todas las violaciones, entre todo, porque no solamente son las detenciones arbitrarias, son los cuerpos de seguridad, es el hecho de no tener servicios, es el hecho de no poder acceder a la medicina, donde la mujer evidentemente es la más afectada, porque es quien lleva la batuta en la cabeza. Igualmente nosotros lo entendemos desde la red, pues por eso asumimos a veces mucho más de lo que queremos, y muy satisfechas y muy claras en lo que queremos hacer. Somos una organización pro vida y pro familia. Para nosotros ese es el punto de partida. Creemos en la familia como la institución fundamental para que la sociedad pueda avanzar, y por eso, vuelvo y te digo, estamos enfocados en los niños, en fortalecer esa institución. Gracias, Tatiana. Bueno, sabemos de tu compromiso y de entrega y lo que estás haciendo en Nueva Esparta con ese emprendimiento social, ¿no? Que es la red de defensores de derechos humanos. ¿Cómo ha ido evolucionando? Es tremendo ver el proyecto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a través de los años, cómo has ampliado el campo de acción e incorporado nuevas temáticas dentro de la organización. Eso es realmente valioso. Y bueno, también sabemos de los riesgos que implica el trabajo por derechos humanos, aun cuando no se haga con un interés político, igual los riesgos son tremendos porque al final estás visibilizando actuaciones que han sido arraigadas dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, que es una realidad que para cambiarla nos va a tocar no solamente una lucha contra la impunidad, sino también educación. Eso que tú acabas de decir me parece grandioso, que la red haya podido también entrar en el tema de la educación. Arani Trincado, coordinadora pues, del Comité de Derechos Humanos, bueno, para que nos cuentes un poco qué están haciendo y bajo qué perspectiva lo están haciendo. Bueno, primeramente debo decir que el Comité de Derechos Humanos también surge precisamente de una necesidad de atender violaciones de derechos humanos que estábamos teniendo muy cercanas con afiliados de nuestra organización que estaban siendo perseguidos, detenidos, y a partir de ahí fuimos evolucionando, ¿no? Ha sido todo un proceso bastante complejo, la verdad, pero yo creo que muy enriquecedor porque nos ha permitido aprender diferentes enfoques de cómo trabajar la materia de derechos humanos desde una organización política, algo que no era realmente muy común ver. Durante muchísimo tiempo
el trabajo de los derechos humanos, digamos que estaba focalizado en las ONGs, y desde un tiempo para acá, por esta misma situación país, pues las organizaciones políticas también han decidido enfrentar pues esta lucha que realmente es de todos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que ir evolucionando bastante sobre cómo vamos trabajando el área, y eh, pasamos de ser como que respuesta y brindar apoyo a las víctimas dentro de nuestra organización, a también entonces ser una especie de eco para la denuncia que las organizaciones tradicionales que trabajan la materia de derechos humanos en el ámbito no gubernamental pues han estado haciendo. Además, hemos creado nuestros propios informes sobre violación de derechos humanos que hemos remitido a organismos internacionales sobre cómo ha afectado también a el derecho a la libre asociación, por ejemplo, con nuestra organización. Y eso pues nos ha permitido ir viendo qué son esos aspectos que de repente necesitamos elevar la voz. Porque muchas veces vemos cómo la sociedad per se no se involucra con el tema de los derechos humanos porque lo ven como que algo distante. Si bien todos exigen a la hora de protestar, exigen derechos, pero no lo engloban, digamos, en algo que es tan natural, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido muy interesante cómo se había hecho esta especie de puente entre lo que es la política tradicional y la lucha por los derechos humanos, que vemos cada día como más común. Y me parece súper interesante lo que está comentando Tatiana. En mi caso particular, yo, pues por supuesto, he visto muy de cerca el trabajo de la Red de Derechos Humanos en Nueva Esparta porque, digamos que yo me inicié en el trabajo o en el activismo político en Nueva Esparta, ¿no? Así que estuve apoyando a la red en esos casos de detenciones arbitrarias. Y hay algo muy interesante en lo que ella está comentando también, de cómo muchas veces se decía, bueno, no vayas tú que eres mujer a hablar con la guardia, a ejercer la defensa y a ir más allá, ¿no? Incluso en el mismo trato con los familiares, pues a veces habían personas que decían, no, no te acerques tú, deja que vaya no sé quién o no sé cuál a hablar con ellos. Y es muy curioso cómo esa misma barrera que de repente se ponía al principio ya de plano se acabó y ya nadie la pone. Más bien creo que el mismo trabajo que se ha venido haciendo demuestra que no hay un sesgo real entre lo que puede o no puede hacer una mujer defensora de derechos humanos. Creo que ya eso se superó. Incluso luego pasamos a ver como que cada vez que se iban a llevar a un joven detenido, la mujer que estaba ahí de la sociedad civil o de la organización o todo, incluso tratando de proteger a los jóvenes para que no fueran víctimas de la violencia. Entonces, digamos que eso ha sido algo bastante satisfactorio de ver porque vamos superando como que algunos mitos sobre qué se puede o qué no se puede hacer siendo mujer en la defensa de los derechos humanos. Gracias, Arani. Bueno, yo he visto que sin duda el abordaje que hace la mujer defensora de derechos humanos de acompañamiento a los familiares, a la víctima, tiene una particularidad. O sea, creo que ese acompañamiento es tan cercano como solo una mujer lo puede hacer. Y he visto que han hecho causa común con familiares que pasaron a ser defensores de derechos humanos, como el caso de Elvira Pernalete, como muchos casos en nuestro país, que son personas comprometidas hoy en la lucha contra la impunidad y en restituir la justicia no solo para sus casos, sino en general para el sistema que podamos lograr en Venezuela. Y ahí va la pregunta que quería hacerle. Yo estoy seguro que en nuestro país nosotros vamos a restituir la democracia. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Hoy los políticos no pudiéramos decir una fecha, e incluso las ideas para restituir la democracia son ideas en construcción y es un momento de reflexión en nuestro país y de debate sobre cómo lo vamos a lograr. Sin embargo,
en un futuro que restituyamos la democracia, ¿cómo visualizan ustedes que sea un nuevo sistema en Venezuela de cara al tema de derechos humanos? ¿Cómo se imaginan ustedes que sería esa Venezuela con posibilidad de garantizar derechos humanos? Mira, Luis, yo lo repito mucho cuando doy clases en la universidad y también se lo digo a los niños. Yo espero y veo, visualizo un país de ciudadanos, ¿no? Eso es lo fundamental. En el momento que entendamos que somos ciudadanos y nos hagamos valer nuestros derechos y respetemos, cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos, evidentemente el país va a ser otro, ¿no? Entonces eso es lo primero en lo que nosotros vamos enfocados, a un rescate que el individuo, la persona reconozca desde ese punto de dignidad, somos ciudadanos, tenemos derechos y tenemos deberes. ¿Ok? Que es lo mucho que le recalco a los muchachos, porque también hay otro tema, Luis, ahorita pareciera que a nivel mundial todo a veces es cuestión de modas, y palabras de moda ahorita son derechos humanos y resiliencia. Todo el mundo las dice, las repite, las escribe, les pone el hashtag, pero pocos entienden realmente lo que es los derechos humanos y lo que es la resiliencia. Yo digo que primero, para hablar de derechos humanos tienes que sentir en la piel, que es lo que tú dices, eso es lo que nos permite de repente a las mujeres poder dar ese acompañamiento primario a los familiares, poder sentirte en la posición que ellos están y ver la impotencia sin distinguir ni temas políticos ni religiosos, porque a nosotros nos ha tocado defender a capa y espada personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y son total y completamente afectas al gobierno. ¿Pero qué? Pero que no tienen luz, pero que no tienen agua y han sido detenidas. Y se les ha dado la asistencia, aún sabiendo que ellos siguen amando al tema político por el cual van y haciéndoles entender que cuando hay una violación de derechos humanos, cuando no hay Estado de Derecho, no distingue, no va a decir tú sí, tú sí, no. Es para todos y nos va a tocar absolutamente a todos. Y ese es el enfoque que nosotros queremos darle. Por eso es que tratamos y tenemos esa meta de formación. A veces es fuerte porque nosotros como mujeres tenemos la carga hogar y la carga trabajo, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil, porque también los hijos necesitan mucho más la vista de la madre y lo sufrimos. De hecho, yo te lo puedo decir, yo pues lamentablemente pues mi hijo no está aquí, está fuera del país, por la misma situación que tú dijiste, el riesgo que se corre como defensor de derechos humanos, la familia, eso repercute en tu grupo familiar, ¿no? Y hay momentos que tú dices, wow, dediqué más tiempo al tema de las defensas de otros que al ver un poco mi familia, ¿no? Pero ya ese es tiempo que no se recoge y de lo que uno no se arrepiente, pero sí queda ese tema porque nosotros como mujer tenemos ese doble papel, trabajo externo y trabajo casa. Entonces, es fuerte, pero eso es lo que yo veo, un país donde tengamos ciudadanos y podamos efectivamente entender que si no hay Estado de Derecho, no hay Estado de Derecho ni para ti, ni para mí, ni para el blanco, ni para el azul, ni para el rojo, no hay absolutamente para nadie. Una vez que lo entendamos de esa manera y dejemos de utilizar los derechos humanos y la resiliencia como frases de moda, yo creo que estaremos realmente logrando el cambio en la sociedad. Sobre todo porque yo comparto esa visión, sobre todo porque el cambio político no garantiza que entremos en un sistema garantista de derechos humanos, porque podemos restituir la democracia y puede tener unos matices en donde se mantenga una situación de represión, una situación de persecución, sobre todo cuando hemos retrocedido tanto en la situación de los derechos humanos en Venezuela, llámese libertad de expresión, servicios públicos, libertad personal, acceso a la justicia, es decir, realmente un cambio político no nos garantiza que nosotros vayamos hacia un sistema garantista de derechos humanos. Y por eso aprovecho de preguntarte a ti, Araní, que estás en un partido político que aspira pues en algún momento a hacer servicio público. ¿Cuál es la perspectiva de ese momento en que el país logre la restitución de la democracia? ¿Cómo ves tú que seas ese ejercicio del servicio público?
Bueno, yo creo, como Tatiana bien ha dicho, que nosotros tenemos un problema medular aquí en Venezuela, ¿no? Y yo creo que la solución pasa por la educación, ¿ok? Yo creo que nosotros tenemos que pasar a una recomposición del tejido social en primer lugar, porque de lo contrario, nada de lo que intentemos hacer va a poder ser efectivo. ¿Ok? Como tú bien dices, nada garantiza que saliendo del régimen actual nosotros vayamos a un Estado de derecho como se supone que deberíamos hacer. Eso solamente lo podemos lograr si tomamos buenas decisiones y si logramos también que la ciudadanía o que la sociedad en sí entienda precisamente lo que es ser ciudadano. Pero es, digamos, un paso a paso que tenemos que ir trabajando desde ya, precisamente formando y educando a esa sociedad. Por eso cuando hay las protestas por reivindicaciones laborales, nosotros desde 20 Venezuela hemos tratado de insistir muchísimo que no hacemos nada exigiendo ahorita mejores salariales o mejoras del tipo laboral si no solucionamos el problema macro. Pasa más o menos eso en todos los demás aspectos. Nosotros tenemos que trabajar el problema macro para entonces poder ir a lo micro, porque de lo contrario no vamos a estar solucionando nada. Y eso es lo que yo creo pues que tenemos que reforzar en la sociedad, además de ir paralelamente pues reformando al ciudadano común sobre el tema de deberes y derechos. Y eso pasa por hacer una limpieza absoluta del sistema de justicia en Venezuela, porque hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo a vivir con impunidad en todos los ámbitos de la nación. Y entonces el ciudadano común, de alguna manera, si bien fue formado en algún momento entendiendo que el crimen tiene un castigo o que la violencia tiene un castigo, hoy en día no lo ve y por eso la sociedad está como tan descompuesta en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que esos son como que los primeros pasos que hay que dar para verdaderamente transformar al país. Gracias, Arani. ¿Qué mensaje final pueden darle a los que nos escuchan, a la mujer venezolana, a las mujeres que trabajan con ustedes y las que son receptoras del trabajo que realizan? Tatiana. Mira, nosotros desde la red, pues primero decirle al equipo de la red, pues el equipo femenino, que pues que se les valora muchísimo, que gracias por estar ahí, gracias por ser, gracias por apoyar tantos momentos difíciles, pero sobre todo decirle a la mujer en general y la que quiera entrar en lo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos, que vuelvo y repito, no necesariamente hay que ser abogado, basta que sientas el compromiso de hacer la defensa y que puedas desligarte de ataduras o de situaciones que sientan que vas a estar en la defensa de derechos humanos de un sector o de un grupo. No, cuando entras tienes que asumirlo de manera frontal, por la calle del medio y completamente. Mi mensaje sería, asuman el compromiso. Somos muchas, podemos hacer mucho y desde mi visión y desde mi posición que Luis lo sabe Arani, soy poco mediática, soy poco de publicar, creo más en hacer que en decir, esa es mi forma de actuar. Y es eso, pues asuman, atrévanse a hacerlo, no están solas. Y como digo yo, prefiero ser útil que importante. Entonces, desde el punto que puedo hacer, como se lo dije a muchos ahorita que me dicen, no se te ve, no está, no, les dije, estoy donde siento que debo estar y donde puedo estar de manera más satisfactoria, que es en la materia de derechos humanos, documentando, apoyando, visibilizando. Siento que en este momento, desde esta trinchera, soy más útil que desde cualquier otra. Gracias, Tati. Arani. Absolutamente, me encanta porque Tatiana es como que de mi grupo de personas, ¿no? Yo también soy cero mediática y de verdad que no acostumbro a hacer esto porque creo de igual manera que es más importante pues estar de repente trabajando y siendo útil a pues estar frente a la cámara, aunque muchas veces también es importante estar delante de una cámara para precisamente dar voz a quienes de repente ahorita la han perdido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido iría tal vez mi mensaje a las mujeres venezolanas y sobre todo a las mujeres que de repente
pudieran estar interesadas en ejercer la defensa de derechos humanos activamente. Yo creo que la mujer históricamente ha tenido un rol protagónico en lo que es la defensa de derechos humanos. Si nos vamos a ver ejemplos históricos donde ha habido dictaduras, pudiéramos hablar, por ejemplo, en el caso de Cuba, de las damas de blanco, pudiéramos hablar en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo, pudiéramos hablar en Chile, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, estaríamos viendo cómo son agrupaciones de mujeres que se han organizado precisamente para darle voz a las víctimas de esos estados dictatoriales, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que la mujer venezolana no solamente ejerza la defensa de derechos humanos, sino que yo creo que ya estamos en un nivel en el que necesitamos ir más allá y necesitamos organizarnos verdaderamente más allá del espacio particular en donde estemos ejerciendo esa defensa de los derechos humanos, porque la verdad es que nosotros tenemos todavía una realidad muy fuerte en la que la persecución aumenta cada día, en la que las víctimas siguen siendo muy numerosas cada día y es necesario dar un paso extra. Entonces yo creo que las mujeres estamos llamadas no solamente a mantener ese rol en la defensa de los derechos humanos, sino también a ser un pilar fundamental, digamos, en la rearticulación del tejido social. Gracias, Arani. Bueno, mi mensaje para ustedes y para las defensoras de derechos humanos es muy sencillo. El trabajo que están haciendo es un trabajo que va a tener una gran recompensa y esa recompensa va a impactar en todos los venezolanos porque la lucha contra la impunidad no es de un caso o de una persona, es de un país completo. Y lo que vamos a lograr, el trabajo que ustedes hacen, sobre todo desde la sociedad civil, donde se enfrentan a riesgos, donde confrontan pues la cara más temible del sistema que hoy gobierna nuestro país, pues el resultado de ese trabajo va a impactar en el cambio que todos queremos y en lograr finalmente un Estado de Derecho que permita el disfrute de los derechos humanos, que sabemos que es progresivo, pero que se construye cada día. Y para la mujer en general, la mujer venezolana, pues también el trabajo que hacen sacando adelante su familia, apoyando a sus familiares que tienen que salir del país y emigran en esa arduo recorrido de apoyo, de salir adelante, de sacrificio, pero también de esperanza, de fe y de amor, porque es el amor más puro, esa fuerza que permite que salga adelante la familia y ese trabajo, yo digo trabajo, pero por ese compromiso es algo que nos conecta a todos, porque no somos, los venezolanos no estamos aislados, las personas no estamos aisladas, estamos unidos en una sola energía y eso vamos a prevalecer, vamos a salir adelante gracias al trabajo en gran medida de la mujer. Así que gracias en nombre de mi partido, gracias en nombre del comité y sigamos adelante. Muchas gracias, es un honor compartir con ustedes. Un placer, Gracias, un abrazo. Luis. Abrazo, Tatiana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis.